Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión académica de residentes de neonatología. Yo soy Marlon Serna, R4 de neonatología de dicho hospital. Gracias a todos los conectados por su tiempo. El día de hoy la sesión será importancia de la rehabilitación respiratoria neonatal y para el desarrollo del tema tenemos como invitada a la doctora Andrea Pérez. La doctora es especialista en rehabilitación física, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación con alta especialidad en terapia y rehabilitación respiratoria, egresada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Para cualquier duda o comentario pueden hacerla al chat y al final habrá un periodo para dudas y comentarios. Para evitar interferencias durante el desarrollo de la sesión, les rogamos mantener apagados el micrófono y el video. Y le damos la bienvenida a la doctora Pérez y gracias por haber aceptado la invitación y tener la generosidad pues en brindarnos esta sesión académica. Gracias doctora y bienvenidas. Adelante, le cedo el micrófono. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues aquí andamos, igual como mencionas al final las dudas y pues bueno, vamos a empezar. El tema a desarrollar es rehabilitación pulmonar en neonatología, como bien mencionó el doctor. Ok, bueno, antes quisiera hacer un poquito de énfasis en esta parte de la definición de rehabilitación pulmonar. Muchas veces ocurre esta confusión de respecto a los términos. Yo sé que probablemente sea solo como cuestión de la confusión en palabras, pero me gustaría enfatizar la diferencia entre rehabilitación pulmonar y fisioterapia pulmonar. La rehabilitación pulmonar es una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del paciente, obviamente seguida de terapias que se diseñan específicamente para el paciente de acuerdo a esta evaluación que se realizó. Y el objetivo pues es mejorar la condición física y psicológica de las personas con alguna enfermedad respiratoria. Y entonces promover más adelante la adherencia a conductas que continúan mejorando la salud a largo plazo. Mencionaba esto acerca de la definición porque muchas veces entendemos como sinónimos y la fisioterapia pulmonar es una parte de la rehabilitación pulmonar, es decir, la rehabilitación pulmonar tiene diferentes componentes que no son únicamente la fisioterapia pulmonar, sino en el caso, pues a lo mejor no de neonatología, pero sí de pequeñitos un poco más grandes o adultos, pues la parte de educación, de autonomía, autogestión, la parte de ya como tal entrenamiento de músculos, ejercicio aeróbico y algunos otros componentes, no nada más como tal las técnicas que utilicemos respiratorias. Y bueno, decíamos que es una intervención individualizada de acuerdo a las necesidades particulares del pequeño y obviamente lleva una evaluación inicial y esta pues es continua. La discapacidad, ya sea temporal o sea permanente, pues es modificable, ¿no? Entonces, pues vamos a ir adecuando el manejo de acuerdo a la evolución del paciente y obviamente de acuerdo a la gravedad y complejidad de la enfermedad y más aún a la suma de comorbilidades que pueda tener nuestro pequeño. El objetivo es reducir los síntomas y complicaciones fisiopatológicas del deterioro respiratorio. Nos va a ayudar a optimizar el estado funcional, a disminuir los gastos en salud, bueno, aparte de esto, y incrementar la sobrevida. La rehabilitación pulmonar no se enfoca solamente en la enfermedad crónica, también tenemos un papel en la parte de la enfermedad aguda. En este caso, por ejemplo, de la estancia de mi paciente en terapia intensiva, por ejemplo, en alguna enfermedad en específico, en alguna enfermedad respiratoria en este caso, que pues probablemente pueda conllevar alguna pues secuela o alguna consecuencia posterior a esta enfermedad aguda,
pero nosotros la abordamos desde esta parte, ¿no? Siempre y cuando obviamente nuestro paciente se encuentre estable, nosotros realizamos una valoración para determinar si mi paciente es candidato o no a iniciar un programa de rehabilitación pulmonar. Bueno, aquí viene la parte que les comentaba, que no es lo mismo rehabilitación pulmonar y fisioterapia respiratoria. Dentro de la fisioterapia respiratoria tenemos las técnicas que podemos utilizar, ya sean técnicas manuales, técnicas instrumentadas, técnicas pasivas o técnicas activas que va a realizar nuestro paciente. Igual repito, a lo mejor en neonatología no vamos a utilizar tanto técnicas activas, pero serán más pasivas, es decir, realizadas por el terapeuta. Y bueno, la rehabilitación pulmonar ya decíamos que es el conjunto de componentes que van a participar en este programa. Ya en algunos de los otros componentes, les decía, es el entrenamiento muscular, la educación, que probablemente en esta etapa de la vida, pues en neonatología, pues no lo aplicaríamos, pero lo que sí, pues es la intervención nutricional, y quisiera hacer mucho énfasis en la parte de terapia ocupacional y terapia de lenguaje, por la parte de que estaremos, bueno, me gustaría aquí hacer como también énfasis en que rehabilitación pulmonar igual no se queda solamente en específico con lo pulmonar, sino que va también de la mano con rehabilitación física. Es decir, no es como que nada más le trabajo, por ejemplo, la atelectasia que tiene, sino también vamos a trabajar la parte de estimulación sensorial, de cavidad oral, de si tiene alguna alteración neurológica, algún incremento del tono, disminución. Entonces esto también lo manejamos porque obviamente va a tener una repercusión a nivel respiratorio. Y bueno, el soporte psicosocial, creo que en esta parte es muy importante, ¿no? A lo mejor dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues no siempre habrá la oportunidad de trabajar en conjunto con la familia, con la mamá, con el papá, pero sí podemos trabajar con ellos por fuera, o darles una enseñanza para que cuando ellos tengan la oportunidad de ver a su bebé, pues nos ayuden a hacer algunos ejercicios, obviamente sencillos, no es como que les vayamos a poner a hacer maniobras específicas, pero que también van a promover la adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, sabemos que dentro de la terapia intensiva, pues hay una tasa de mortalidad considerable. En México, alguna de la bibliografía nos dice que es de 3.5 esta tasa en terapia intensiva neonatal. Por edad gestacional, la mayor tasa de mortalidad es en menores de 28 semanas de edad gestacional, y se menciona que es alrededor del 22.2%. Generalmente es por complicaciones pulmonares o sepsis. La causa más frecuente de muerte en todos los grupos suele ser sepsis grave. Y además, pues esta parte que nos incumbe en el área de rehabilitación, pues suele ser, ok, se disminuye la parte de mortalidad, pero es importante que no se incrementen las secuelas en los sobrevivientes. Bueno, y aquí obviamente es muy importante que dentro de esta lista de enfermedades que pueden llegar a provocar la muerte dentro de mi paciente recién nacido, pues muchos de ellos están síndrome de dificultad respiratoria, ya sea secundario, alguna alteración como tal respiratoria, o que sea consecuencia de alguna otra entidad o que vaya acompañado de. Y obviamente va en relación también al grado de prematurez. Y bueno, pues esto lo conocen más ustedes que yo, acerca de pues la desventaja en que se encuentra nuestro recién nacido al contar con una vía respiratoria de menor calibre, menos vías colaterales, una pared torácica distendible, una mala estabilidad de la vía respiratoria y menos capacidad residual funcional, que pues nos va a llevar a estas complicaciones respiratorias.
en las cuales pues la parte de rehabilitación puede aportar para disminuir la morbilidad. Los objetivos en específico, hablando pues de un paciente hospitalizado, a lo mejor no necesariamente en terapia intensiva, pero con alguna morbilidad que está afectando la parte respiratoria, pues será principalmente o lo más común el manejo de secreciones. Y pues sabemos que a consecuencia de esto, pues es muy frecuente la presencia de atelectasis. Entonces, en rehabilitación pulmonar, pues trabajamos desde la prevención de estas o apoyar a la resolución de las mismas. O también la parte de algún proceso neumónico. En específico también hay bibliografía y referencias acerca de que podemos apoyar a la parte de reducir el riesgo de reintubación. Una vez que el paciente se extuba, sabemos que también suele haber una tasa considerable de pacientes que requieren intubación nuevamente. Entonces podemos apoyar en esa parte a reducir este porcentaje y obviamente favorecer el pronóstico de nuestro paciente y favorecer la oxigenación. Entonces, les decía que la fisioterapia pulmonar pues es una serie de maniobras que se realizan por el fisioterapeuta posterior a una evaluación por el médico especialista en rehabilitación pulmonar. Y va de la mano, o lo que incluye, lo que prescribimos mayormente, pues son técnicas de higiene bronquial, pero tenemos otro tipo de técnicas que aplicamos también en mi recién nacido. Quisiera enfatizar también la parte del manejo de cavidad oral. Es muy importante, sabemos, pensamos como más a largo plazo, ¿no? No nos quedamos obviamente armando nuestra lista de objetivos y de prioridades, pero pues nos vamos un poco más allá. Les decía, no es que trabajemos exclusivamente lo respiratorio, porque al fin y al cabo, pues en este caso, por ejemplo, las alteraciones de la deglución, pues pueden repercutir en específico en la parte respiratoria. Y la parte de terapia física, pues un poquito más enfocado a la parte de neurorehabilitación o estimulación, empezando como desde estimulación sensorial hasta manejo, les decía, de tono, ya sea que mi paciente esté hipotónico o hipertónico, y que pues probablemente sea o vaya a cursar con una entidad pues ya crónica, pues nos conviene empezarlo a trabajar desde que se inicia el manejo. Bueno, entonces decíamos, dentro de la fisioterapia pulmonar, pues vamos a tener las maniobras de higiene bronquial. La mayoría de la bibliografía divide estas técnicas de higiene bronquial en fisioterapia pulmonar activa o fisioterapia pulmonar pasiva. Entonces, al referirnos a la fisioterapia pulmonar activa, se enfoca más a las técnicas, y les decía que va a estar realizando activamente el fisioterapeuta, que van a ser básicamente la vibración manual y la percusión. La percusión ya sea manual o realizada con, bueno, en alguna bibliografía lo menciona, realmente no es algo que en lo personal yo aplique, pero se llega a utilizar una mascarilla para hacer percusión. Y por otro lado, la fisioterapia pulmonar pasiva pues se refiere más a la parte de drenaje postural y la aspiración de secreciones. Tenemos no nada más las técnicas de higiene bronquial, sino dentro de la fisioterapia pulmonar tenemos algún otro tipo de maniobras que realizamos y que también se describen en la bibliografía, pero puede como variar un poquito el nombre de cómo lo encontremos en la bibliografía. En general se refiere a patrón respiratorio dirigido, que es esta parte de cuando
hacemos una propiocepción de la caja torácica y seguimos el ritmo respiratorio de mi paciente, haciendo una ligera compresión manual en la caja torácica en la fase expiratoria, obviamente. Y hay algunas otras maniobras, por ejemplo, esta maniobra de EVIC, que es un ejercicio de débito inspiratorio controlado. Generalmente se requiere sí la cooperación del paciente, pero se puede adaptar a hacerlo de manera pasiva, es decir, sin que el paciente requiera o requiramos la cooperación del paciente, simplemente hacemos la maniobra manual. Una pregunta, no sé, la mayoría de las personas que estamos presentes son del hospital Mónica Petelini. Hay de diferentes sedes, Andrea. Ah, ok. Sí, Ah, sí, de claro. acuerdo. De hecho, hay pues pediatras, médicos internos de planta y también están presentes de terapia física. Ujú. Sí, Ah, perfecto. Ok, sí. bueno, Y neonatólogos. Ujú. ok. Lo preguntaba por la parte de qué tan conveniente sería ahondar más en estas maniobras. Tal vez podríamos hacerlo como un poquito más ah, visual. Eh, bueno, les describiré un poquito más entonces acerca de estas maniobras. La percusión realmente es una técnica que sí se describe todavía bastante en la bibliografía. Sin embargo, no es una... bueno, y personalmente pues sí también creo que es como que la técnica que más se utiliza afuera, ¿no? O sea, me ha tocado que muchos de los pediatras con los que me ha tocado interactuar, que es como lo que manejan, percusión. Entonces, bueno, hablando en específico del área de neonatología, la percusión no es algo que sea conveniente realizar. La percusión, les decía que es colocando la mano como la menciona, como la muestra en la imagen, así ahuecada, y es una acción rítmica que pues vamos a percutir, como su nombre lo dice, la caja torácica del paciente, ¿no? Y les decía que me ha tocado escuchar y realmente la bibliografía aún llega a describirlo, hacer la percusión con el uso de una mascarilla pediátrica obviamente, pero en ese caso sí, esto está todavía como más limitado su uso. No creo que sea una técnica que se recomiende, más bien no es que no crea, no es una técnica que se recomiende en neonatos. Se ha reportado efectos secundarios, entonces obviamente sí hay que conocerla, hay que saber en qué consiste a lo mejor cuando alguien me menciona, ah, sí, me hice percusión, ¿no? Entonces, pues valorar y ver si hubiera alguna otra maniobra que podemos o que sea más conveniente realizar. La vibración, bueno, como su nombre lo dice, pues es una vibración manual. En neonatología se utiliza dedos, ahí sí no es como muestra la fotografía que está colocando toda la mano. Idealmente es con 2 o 3 dedos, y bueno, hacemos un movimiento oscilatorio fino de la pared torácica. Esta técnica creo que aún así, digo, también me ha tocado que la conozca muchos compañeros del área de pediatría o fisioterapeutas, pero también tiene como sus limitantes, ¿no? No es una técnica que sea para todos o que digamos a todos les vamos a hacer vibración profiláctica, ¿no? Tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, aunque realmente, repito, pues es una técnica manual, no vamos a conocer la frecuencia con la que realmente estoy yo realizando esta vibración
sabemos que lo que se busca pues es hacer una vibración que sea más parecida a lo fisiológico, ¿no? Entre 12 a 15 Hz en relación al batido ciliar. Y obviamente manualmente, pues no, difícilmente lo vamos a lograr. Pero es una técnica que sigue vigente y que siempre y cuando se haga de manera adecuada, tiene su eficacia. Y otra cosa les iba a comentar, bueno, saldrá más adelante. Bueno, esta parte que va a ser idealmente en fase expiratoria. Entonces, generalmente antes de trabajar esta parte de vibración, pues yo ya trabajé la parte de mi patrón respiratorio dirigido, ya conozco la respiración de mi bebé. Y entonces ya obviamente ya lo ausculté, ya lo valoré, ya sé dónde tiene las secreciones, dónde tiene la telectasia, y entonces me voy directamente a esa parte a hacer mi vibración. Obviamente esa tolerancia también del bebé. Y puede irse acompañada de alguna otra técnica que pues más comúnmente es del drenaje postural. Entonces igual colocamos a nuestro bebé en la posición indicada para mi drenaje, y en esa posición hacemos nuestra vibración manual. Recordemos también que esta parte del drenaje postural pues también tiene sus restricciones. Hay algunos artículos que sí mencionan drenaje postural así tal cual lo muestra nuestro libro, de poner al pobre bebé así de cabeza. No, o sea, obviamente es algo que no aplicaríamos en neonatología. Se ha reportado aparición o evolución de alguna hemorragia intraventricular en nuestro bebé, o posteriormente algún pues, daño neurológico secundario, obviamente, a poner a mi paciente en esas posiciones que no son las indicadas. Ok. Bien. Entonces, realmente, como bueno, si en algún momento han buscado bibliografía acerca de rehabilitación pulmonar o de fisioterapia pulmonar en neonatología, es poca la bibliografía. La mayoría de la bibliografía nos dice que no hay un grado de evidencia suficiente, pero pues también, como en muchas de las ocasiones, suele ser a consecuencia de que la metodología de nuestros estudios no es la más adecuada. Además, pues tal vez me da un poquito de pena mencionarlo, pero quisiera hacer este punto. Rehabilitación pulmonar trabaja en equipo, ¿no? Entonces les decía, el médico rehabilitador hace una valoración y una prescripción de lo que requiere mi paciente. Y desafortunadamente no en todas las áreas hospitalarias pues se cuenta con un médico rehabilitador. Entonces muchas veces el terapeuta trabaja solo y no siempre se realizan las maniobras más adecuadas, ¿no? Y muchos de estos estudios son realizados por fisioterapeutas. No es que menosprecie, al contrario, creo que son la mayoría de ellos los que publican, a diferencia de los médicos rehabilitadores, pero esa parte de trabajar como de manera individualista, pues hace una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, esta revisión de Cochrane, donde el título suena así súper llamativo, y dice uno, aquí voy a encontrar cuál es la técnica que tengo que utilizar, y pues, o decepcionó, dentro de los criterios de exclusión, pues se termina quedando con 3 ensayos. Nos habla de realmente pocas técnicas. Hablando de la técnica de compresión pulmonar, ¿se acuerdan que les decía que esta técnica de propiocepción de la caja torácica o de dirigir el patrón respiratorio, bueno, este es otro de los nombres con los que se encuentra en la bibliografía, es lo mismo,
y se utiliza para, en uno de estos ensayos, menciona que tuvo buenos efectos dentro de el punto en específico de resolución de atelectasias, no tanto para la eliminación de secreciones, y pues es lógico, y bueno, y dentro del manejo con ventosas, que se refiere más al uso de la percusión que les mencionaba yo con la mascarilla. Hubo un incremento de la incidencia de hipoxemia con el uso de estas mascarillas en comparación con la percusión manual, y un aumento asociado en el requerimiento de oxígeno. Entonces, bueno, aquí encontramos esa contraindicación que les mencionaba de no utilizar las mascarillas para hacer la percusión, que todavía me ha tocado escuchar que se utiliza en algunos lugares. No, en estos ensayos no hubo diferencias en la tasa de progresión de la hemorragia intraventricular, 3 o 4, cuando se comparó con la técnica de compresión pulmonar, comparada con las técnicas de vibración o de percusión, ni en la tasa de hemorragia de leucomalacia periventricular. Y la calidad es, sabemos, metodológica. La aplicación de la técnica pues suele ser uno de los pues deficiencias de este tipo de estudios. Ajá. Okay. Pasamos a... Ay, Dios. Ok. Entonces, bueno, ahora hablando acerca de, en específico, la fisioterapia pulmonar en ventilación mecánica. La ventilación mecánica pues no es una contraindicación para iniciar un programa de rehabilitación pulmonar. Al contrario, obviamente valoraríamos que mi paciente pues esté estable hemodinámicamente, y algunos otros criterios que consideramos, pero no es una contraindicación de manejar a mi neonato que está ventilado. Entonces sabemos que la intubación y la propia ventilación mecánica causan traumatismo e inflamación de la vía respiratoria. Esto va a producir un aumento de secreciones que por sí mismo pues, puede ocasionar incomodidad, angustia y agitación en mi bebé, que pues va a tener una repercusión a nivel de frecuencia cardíaca, de respiratoria. Y esta misma presencia de secreciones pues me puede producir una obstrucción y obviamente la presencia de telectasia. Mayor requerimiento de oxígeno suplementario, o una vez que ya se extubó mi paciente, pues también la presencia de secreciones o de telectasia pues puede llevarme al riesgo de que requiera intubarse nuevamente. Entonces, bueno, se dice que del 11 al 50% de los neonatos llegan a tener la necesidad de reintubarse. Y pues por consecuencia, una mayor estancia en terapia intensiva y pues un mayor riesgo de presencia de complicaciones a largo plazo. Entonces, bueno, tenemos esta otra revisión de Cochrane, que trata en específico de fisioterapia pulmonar en pacientes con intubación, con ventilación mecánica, y que, bueno, ya estuvieron en un periodo de extubación. Entonces, de igual manera se consideraron 4 ensayos, y aquí hubo una tendencia a la disminución de la aparición de atelectasias posteriores a la extubación. No se consideró significativa, no tuvo significancia estadística, pero hubo un resultado, ¿no? Y se redujo también el riesgo de intubación. Aunque, pues al final de cuentas, como no fue estadísticamente significativa, pues se considera que no se observó, un beneficio claro de la fisioterapia pulmonar. La mayoría de las técnicas que se abordan en esta revisión, pues son prácticamente las mismas. Realmente van a ser las que más se van a utilizar: patrón respiratorio dirigido,
vibración manual y percusión. Son las que se abordan en esta revisión. Ahora, una parte importante también que se toca en varias de estas bibliografía es acerca de si la fisioterapia pulmonar resulta un riesgo en lugar de un beneficio, ¿no? Un riesgo de que mi paciente pues se ponga más irritable, que por lo tanto aumente el consumo de oxígeno y aumente su frecuencia cardíaca, su presión arterial, disminuye su saturación. Entonces, bueno, les decía que pues llevamos a cabo una evaluación dinámica, entonces hay que identificar el momento en el que mi paciente es candidato o no, o en qué momento debo suspender la terapia, ¿no? Entonces, la mayoría de los efectos secundarios o efectos adversos que menciona la bibliografía respecto a la fisioterapia pulmonar son más a consecuencia de una mala técnica o pues principalmente eso, una mala técnica o una mala selección, ¿no? Del paciente que es candidato o no. Hematomas, fracturas costales, pues obviamente no tendría por qué aparecer este tipo de eventos si yo realicé una maniobra adecuada y adaptada para mi paciente, ¿no? No es que vaya yo, aunque lo haga con 3 dedos, no es que yo vaya a vibrar con toda mi fuerza a ese paciente para llevarlo a una fractura. Entonces, les decía, la mayor parte de estos efectos secundarios son a consecuencia de una mala técnica. Una mayor tasa de reflujo gastroesofágico. Repito, igual se tiene que determinar el momento en el que mi paciente es candidato. Sabemos que las técnicas de fisioterapia o en específico la higiene bronquial no debe realizarse hasta 2 horas después de que mi paciente esté en postprandio. 2 horas después de que comió, de que le pasamos el alimento, se pueden trabajar los ejercicios. Antes se pueden trabajar o 2 horas después. En el caso de que mi pacientito tenga la dieta pues continua, puedo trabajarlo, pero con esa precaución. Entonces, pues también la presencia de reflujo gastroesofágico es porque probablemente no identifiqué el momento adecuado en el que iba a realizar tal maniobra. O si pudiera ser que a lo mejor yo determine, bueno, mi paciente pues sí tiene un grado de reflujo considerable y pues decidir que ese paciente en específico no es candidato, pero que puedo aplicar alguna otra técnica. Y bueno, mencionan alguna bibliografía, lesiones intracraneales, como ya mencionamos, la hemorragia intraventricular o quistes porencefálicos, que bueno, han sido casos como anecdóticos esta parte de los quistes, y la parte de las hemorragias, pues es más en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, que tienen un alto riesgo de daño neurológico, que tienen un peso muy bajo. Entonces, en este caso, repito, es más por la parte de que no identifiqué que en ese momento mi paciente no era candidato. Imagínense un pequeñito de menos de un kilo y medio, recibiendo pues sus percusiones con una mascarilla, ¿no? Pues obviamente va a haber algún efecto secundario. Ok, un poquito más acerca de las técnicas instrumentadas, pues me gustaría tocar la parte de la ventilación mecánica con oscilación continua de alta frecuencia. Tal vez más adelante me gustaría saber si hay alguien presente, pues que la utilice, que la maneje. Sabemos que nos ayuda a mejorar la distensibilidad pulmonar en pacientes pediátricos con atelectasia ocasionada por secreción. No se reportan efectos adversos, pero tampoco está como 100% validada, ¿no? No es que tenga un grado de recomendación o de evidencia alto. Pero por fisiología, por el mecanismo en el que actúa este tipo de ventilación, pues sabemos que tiene un efecto a nivel del aclaramiento bronquial. Y pues su hijo, el
la ventilación percusiva intrapulmonar. La bibliografía nos dice que pues no hay una restricción de edad para que mi paciente sea o no candidato al IPV. Realmente hay poca bibliografía que me diga que sí, el recién nacido es candidato. Nos habla como un poquito más de lactantes, pero si el aplicador de la terapia está bien familiarizado con la técnica y maneja los parámetros adecuados, sí es una opción, sobre todo para esta parte del manejo de secreciones, para el manejo de atelectasias. Y sobre todo, por ejemplo, en los pacientes pues extubados, recién extubados. Ojo, me gustaría como mencionar esta parte de algunas otras técnicas que, bueno, pues cuando uno está ahí buscando información, aparecen algunos títulos que uno piensa, espera uno más, ¿no? Pero hay algunas técnicas que no son, que su indicación principal pues no es mejorar la función respiratoria, pero tienen un efecto a nivel motor, ¿no? A nivel de movilidad y que pues a final de cuentas pues puede favorecer la función respiratoria de mi bebé. Entonces, bueno, quise mencionar este artículo en específico que mencionaba fisioterapia pulmonar en pequeños, en neonatos con enfermedades pulmonares. Entonces sonaba muy prometedor, pero al final pues ya cuando uno lo revisa pues te habla más bien de otras técnicas que son así prácticamente ancestrales, que se utilizan en la parte de rehabilitación neurológica, o se utilizaban más bien. Debe de haber todavía como pocos practicantes. En este caso me refiero a las técnicas de Bokta, que se aplica un estímulo. En este caso nos mencionan las maniobras específicas. Es un estímulo táctil que generalmente se busca que sea un estímulo prácticamente doloroso, que obligue a mi paciente que se mueva, ¿no? Que active una cadena muscular y que mi paciente se mueva. Entonces, este artículo trata de eso, de Bokta, y lo menciona como fisioterapia pulmonar. Entonces, no todo es fisioterapia pulmonar. Y todavía, pues menciona que sí hubo un aumento de la saturación de oxígeno, que no se observó que los pacientes tuvieran presencia de dolor, pero tampoco es una técnica que sea como de rutina. Ok. Y bueno, les decía que la parte de fisioterapia pulmonar, pues generalmente la llevamos a cabo en conjunto con otro tipo de medidas que probablemente son más de rehabilitación pediátrica o neonatal como tal, que van más enfocadas a la terapia física, por ejemplo, a manejar esta parte que les decía de pues propiocepción articular, de estimulación sensorial, ya sea auditiva, táctil, la parte de estimular la movilidad, estimular reflejos. La parte de posicionamiento también es muy importante eh, para evitar pues la presencia de úlceras por presión, y no es lo mismo, quiero aclarar, pero pues también va de la mano con mi drenaje postural. Y bueno, les mencionaba acerca del manejo de cavidad oral, que es algo súper sencillo y que muchas veces pues se olvida. A lo mejor valdría la pena como dar una enseñanza incluso al familiar, a la mamá, al papá, y decirle, bueno, cuando entres con tu bebé, pues podemos hacer este tipo de ejercicios, ponemos un guantecito y vas a estimular esta parte, vas a masajear la boquita de esta manera. Y pues se ha comprobado que este tipo de terapia pues nos lleva a que obviamente cuando sea el momento, pues mi bebé
llegue a la alimentación oral antes, a comparación de si no recibe ningún manejo de cavidad oral. Bueno, metí esta tablita, pero no, les decía, no está tan relacionado a rehabilitación pulmonar, pero tal vez sería interesante que lo implementáramos, ¿no? En más unidades donde se recibe o se proporciona atención a los recién nacidos. Y pues, por mi parte sería todo. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quieran darnos? Hola, hola. Aquí en el chat mencionaban que Carolina Villegas en su hospital sí se maneja. Espero que no se maneje lo de la mascarilla, que se maneje. Es complicado, la verdad, sí es difícil la parte de la vibración con los dedos. Si la vibración manual, cuando aplicamos en un paciente adulto o en un niño grande, es difícil porque no es como, no es un movimiento de muñeca. Si yo lo hago en muñeca, pues ya se convierte en percusión, ¿no? Más bien es un movimiento, una contracción muscular, más acá, más desde extensores de muñeca o desde bíceps, y que literal sea un movimiento oscilatorio, no un movimiento de muñeca. Entonces requiere sí como mucha práctica. Luego la enseñanza para los familiares, pues sí, tiene su chiste, pero terminan dominando. Buenas tardes, doctora. Felicidades por su plática. Una pregunta. Lo que pasa es que durante mi práctica como médico, he visto que en algunos hospitales se ha llegado a usar como los cepillos eléctricos para dar terapia vibratoria. ¿Qué es correcto o cómo lo podemos, como que hacer o... Sí, pues realmente no es como lo ideal, porque al menos que yo sepa o conozca en específico y me conste a qué eh, frecuencia se produce esa vibración. Recuerden que, por ejemplo, si lo comparamos con el uso de mi chaleco oscilatorio, pues busco una frecuencia de 12 a 15 Hz, ¿no? Entonces, quién sabe a cuánto vibran ese tipo de aparatos. A final de cuentas, pues sí se puede convertir en una opción, por lo que les comentaba, un bebé, por ejemplo, o un pequeñito con alguna enfermedad como fibrosis quística o una discinesia, que pues va a tener sus manejo o va a requerir su manejo de secreciones pues de por vida. Pues sí, es una opción porque también no vamos a poder estar como 3 veces al día, 5 veces al día y vibrando con la manita, ¿verdad? Entonces sí pudiera ser una opción el uso de estos cepillitos o estos aparatos de masaje. También he visto que se utilizan mucho. Nosotros generalmente no lo recomendamos, pero sí realmente considero que es una opción. No, de hecho, igual en alguna bibliografía lo mencionan, sí, aparatos que no fueron diseñados para eso, pero que se pueden usar. Entonces nada más habría que cerciorarse de indicaciones y contraindicaciones, ¿no? De que no sea un paciente que pueda tener riesgo de broncoespasmo o de sangrado o de algo más que pudiera complicarlo, pero sí se considera como una opción. Gracias. Sí. Al contrario. Sí, tengo una pregunta, doctora Pérez. Con respecto a los pacientes que tienen atelectasia persistente, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la terapia respiratoria? Perdón, nuevamente se me cortó.
Sí, con respecto a los pacientes que están bajo ventilación mecánica y que están con atelectasia persistente, ¿qué terapia respiratoria es la recomendable? ¿Y con qué frecuencia se realiza esto para mejorar esa, pues, eliminar lo de las atelectasias? Ajá. Pues hablando de técnicas manuales, ahora sí que utilizamos la combinación de mi drenaje postural. Asumo que hablamos de que esta atelectasia pues fue secundaria a presencia de lesiones, entonces podemos utilizar en esa secuencia, coloco mi bebé en drenaje en alguna posición que de acuerdo a mi auscultación es la posición para el drenaje postural. Hago primero mi patrón respiratorio dirigido y posteriormente vibración manual con los dedos, ya dijimos. Y bueno, entonces voy colocando a mi bebé en las posiciones de acuerdo a mi auscultación, si es que el ventilador obviamente me lo permite, y si no, en la posición en que se encuentre. El tiempo, pues la oscilación manual, pues es el tiempo que uno logre mantenerlo. Entonces, obviamente no vamos a llegar a 10 minutos vibrando, difícilmente llegaríamos a eso. Y recordar que la vibración manual se hace en fase expiratoria. Y evito, ya dijimos, la parte de percusión. Y podemos terminar nuevamente con propiocepción de la caja torácica, dirigiendo el patrón respiratorio. Eso sí, si no tuviéramos como la posibilidad o el acceso a algún método para hacer algo instrumentado, como el IPV. Ah, muy bien, gracias, gracias. Okay. Aquí en el chat se menciona que hace mucho que la mascarilla no la usan y usan un vibrador facial y no en prematuros extremos, exactamente. Ajá, sí, pues todavía les decía que todavía hace poco llegué a escuchar, y justo era del área de inhaloterapia, que aplicaban la percusión con una mascarilla. Entonces, pero sí que queda muy claro que esa parte sí hay que evitarla. Y con mucha cautela. Ujú, exactamente. Sí, especialmente en los prematuros, porque hay mucho riesgo de desarrollar una hemorragia intraventricular. Sí, sí, sí. Y la mayoría de los bebés, pues, van a tener ese riesgo, entonces, pues, no, mejor Sí, evitar utilizarlo. Ujú. sí. Pues sí, pues no hay más preguntas, doctora. Le agradecemos por el apoyo. Gracias por haber compartido su tiempo, sus conocimientos y por haber aceptado la invitación. Espero tenerla nuevamente en otra sesión académica y que nos pueda apoyar. Claro, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, un gran abrazo.